Pues Buenas tardes con todos, bienvenidos a esta conferencia que la impartirá el doctor Carlos Díaz Hernández, filósofo español, autor de muchísimos libros sobre filosofía, derecho, psicología. Recién me acaba de compartir un librito, ¿sí? Muy importante sobre psicología, ¿sí? Entonces, eh, ha escrito varios temas y muy importantes. En esta oportunidad nos va a ayudar con una conferencia sobre la dignidad como fundamento de los derechos humanos. Así que gracias, doctor, por su ayuda y le escuchamos todos. Adelante. muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No veo toda la pantalla, ahí arriba se me queda cortada. No sé si es porque mi ordenador es pequeño o porque pongo yo mal esto. Allí. No, Ahí mejor, no, peor. peor, ¿no? Allí, Ahí, Aquí. ahí, Lo que pasa es que perfecto. aquí ustedes me ven la mitad, pero bueno, eso a mí no me importa mucho. No, te Porque, vemos entero. sí, sí, bueno, pues entonces fíjense. Qué enorme belleza, ¿verdad? Bueno, miren, ¿a quién le concedemos el baile? Hay tres candidatos. Está el ser humano para llevarse el Oscar a a los derechos humanos. Están los animales y está la tierra, las cosas. Ha habido una traslación muy importante, enorme. Al principio, hasta hace como, pues digamos que 30 o 40 años, era indiscutido el privilegio del ser humano como receptor de esos derechos humanos. Se llamaban humanos por eso. Pero hace medio siglo o menos empezaron a crecer las apuestas para ese premio, para ese Oscar, en favor de los animales. Los animales se han revalorizado extraordinariamente y las personas que se dicen animalistas, sobre todo, pues no establecen diferencia muy importante entre sus mascotas y sus hijos. Es más, los hijos están siendo sustituidos en bastantes casos por las mascotas. Y finalmente, y al propio tiempo, ha surgido el tercer candidato, que es la madre naturaleza, la tierra, alegando que si no se cuida la naturaleza, pues no se cuida a nada. Entonces, sin la naturaleza no puede haber seres humanos. Hola, si veo a la doctora Pons, ¿qué tal? Usted había conocido. Bueno, entonces, ¿a quién le concedemos nosotros el Grammy latino? Bueno, yo voy a empezar por el animal, por los animales. ¿Qué tienen los animales que aspiren a tener derechos humanos? Fíjese bien en que lo que se habla es que de derechos humanos, no solamente derechos animales, ¿eh? Sino derechos humanos. Mm, ha perdido enteros uno, el humano, y los ha ganado el, podríamos decir así, animalántropo, que de alguna manera los ha ganado en favor de él. El animal, hombre. ¿Por qué? Pues bueno, yo por mi parte voy a empezar deshaciendo esa identificación, ¿no? Desde luego, los animales son preciosos, mágicos, maravillosos. No todos, ¿no?
A nadie le gusta tener una tarántula o un animal agresivo o una boa constrictora en su casa como animal de compañía. Bueno, a nadie no, porque hay gente muy rara, pero por lo general. Ah, mira, si está también Antonio Cortés. Hola, Antoñito, que no te había visto. Bueno, em, pero, pero la mosca no tiene mi inteligencia, que no es mucho más grande, pero bueno, un poco mayor que la de una mosca. Entonces, eh, un delfín tiene más inteligencia que una mosca. Entonces, esta sociedad lo que hace es que gratifica a los más inteligentes, a los más aptos, a los más capaces de relacionarse, a los más creativos, a los más sabios. Entonces, desde un punto de vista empresarial, sería una cosa verdaderamente sorprendente, ¿eh? Que a un peón de albañil que tiene menos estudios le pagaran lo mismo que al ingeniero jefe o, o de de un lugar importante. Si eso ocurre entre los animales, ¿por qué se va a pagar a considerar más valioso mm, un oso panda, que es tan bonito, o una foca monje, mejores que esos bichos que te pican y hasta te pueden matar? Le estoy llamando bichos. Bueno, alguna, alguna importancia tendrán, porque están en la naturaleza, para algo, pero en fin, yo no quisiera acostarme con una garrapata por efectos prácticos, ¿verdad? Entonces, que esto de los animales es un genérico a lo que se recurre mucho, pero que en realidad no nos gustan todos los animales. Bien, en todo caso, eh, mm, si fuéramos tan importantes los unos como los otros, mm, debería estar prohibido comer carne animal. Mientras nos comamos a los animales, no podemos decir que somos iguales que ellos. Somos animalófagos. Eh, Sin embargo, por ejemplo, esta escala de valores que yo estoy estableciendo no siempre se ha guardado. Los nazis de los campos de concentración, los Lagerführer, pues amaban a sus perros y a sus gatos y los colmaban de honores, mientras que ya sabemos cómo odiaban a los judíos. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué esta incapacidad que no fue aislada? No simplemente afectó a los nazis en Buchenwald o en Auschwitz, sino que sigue afectando a mucha gente, a los supremacistas. ¿Mm? Y dentro de eso, y dentro de esto, bueno, tenemos ahí al animal este de bellotas, a este cerdo de Estados Unidos, que se empeña por distinguir entre las razas nobles, o él, la suya, y las razas despreciables, las de ustedes, los que trabajan en Estados Unidos, y las de los que no trabajamos también. ¿Qué tendrá esa tendencia a equiparar personas a animales? Y no solo a ello, sino también a preferir ciertos animales a personas. No sé, a veces me pregunto si eso se deberá a lo que se podría denominar eh, la animalidad humana, a como a qué sentido sentimos en nuestro interior una llamada por parte del animal que somos. O sea, una especie de solidaridad ancestral, un eco
en nosotros, de nuestro propio animal, que se solidariza con otros animales. Esto, no sé. Entonces, por otro lado, es decente. Ya no voy a utilizar la palabra moral, porque esa ya parece ser que se ha convertido en lo mismo en moral que inmoral. Ya no es un semantema definido el adjetivo, el sustantivo moral. Bueno, digamos la decencia, sería decente, dedi- como lo es, dedicar mucho dinero a la peluquería de los perros o simplemente a la cría mm, a la evitación de la desaparición de especies animales como el lobo, por ejemplo. Ah, mientras que a muchísima gente, a muchísimas personas, no se les concede ninguna atención ni se les ayuda a que vivan. ¿Por qué? O sea, ¿quién paga eso? ¿Quién organiza las cacerías humanas? ¿De dónde salen los recursos para mantener a un buitre leonado en extinción? ¿Por qué? ¿Quién lo paga? Los países, los estados. ¿Quién? Fondo Monetario Internacional. ¿Quién? Bueno, pues ahí está ese hecho también, ¿no? Eh, lo que a su vez también contrasta entre que los propios humanos discriminamos a los que son minusválidos. ¿Válido para qué? ¿Y por qué menos válido un enfermo con determinadas características que un superválido que hace bombas atómicas? ¿Eh? ¿Qué es lo que define el valor? El valor de la persona. ¿En qué consiste la valía como estatuto de identidad personal? Ah, por otra parte, mm, no está nada claro que los animales sean buenos, todos. El lobo es muy malo para las ovejas. Federico Nietzsche se burlaba mucho de los defensores de, de las ovejas, pobrecitas, de los tiernos corderos. Que dice, no, no, los lobos hacen lo que tienen que hacer. Y nadie podría, o no debería, meterse con un lobo o con un jabalí que rompe todas las cosechas. Y hay tantos animales dañinos, desde los virus. Am, entonces, pretender que los animales den lecciones de moral a los seres humanos es olvidar que en la naturaleza es como es y que el pez gordo se come al pez chico. ¿Es eso moral? ¿Inmoral? ¿O es simplemente una ley natural que por ser tal y como es, sería cualquier cosa menos moral? La moral no se puede, humana no se puede aplicar a la moral de ciertos animales perversos para el hombre dañinos, ¿no? Entonces habría que redefinir tantísimas cosas, pero en estos ámbitos lo que se produce es mucha visceralidad, ¿eh? De nuevo, lo que podría ser am, un uso de la razón por parte del ser humano, que es el animal superior racionalmente, no se utiliza casi nunca, o se utiliza poco, o no lo suficiente para que el arquiencéfalo, cerebro de reptil, cerebro agresivo antiguo, frene al neoencéfalo, cerebro reflexivo.
Entonces, mm, luego hay otras cosas, ¿no? Todas las ratas se comportan igual entre sí, todas, pero los seres humanos no. Entonces, hasta resulta injusto establecer criterios inespecíficos o genéricos valorando por igual a todos los seres humanos. O sea, San Francisco de Asís valía más que Hitler. Y entre ustedes, seguramente hay gente que es más valiosa en todos los terrenos, o en alguno de ellos, y otros que están ahí. Entonces, frente a mí. Entonces, estos generalismos tendríamos que estudiarlos. ¿Por qué? Porque lo que es justo es inmoral. ¿Y por qué lo es? Porque muchas veces lo moral es injusto. Por ejemplo, es moral tratar a los tetraplégicos como a los corredores de 100 metros de las Olimpiadas. Es moral. Pero es injusto. Es injusto invertir millones y millones de un presupuesto social en una persona que lleva en coma 30 años con el gasto que para la seguridad social representa eso. ¿Eh? O sea que yo no estoy defendiendo lo legal, estoy de parte de lo moral, pero se establecen disimetrías, problemas. ¿Eh? O sea, por mí, Carlos Díaz, pues yo no desenchufaría nunca a una persona que no tiene esperanza de recuperar la conciencia. Pero también sé que eso significa un gasto, una detracción de gastos, y que no se va a poder atender a ciertas personas a las que se podría atender y a las que se podría recuperar. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí, ¿qué es lo que va a poder más en las sociedades? Yo creo que en las sociedades, en los gobiernos, en los estados, siempre eh, hay muchas posibilidades. Desde los países dictatoriales, que se lo gasten todos en armas, ya está, se lo gastan todo en armas, y ahí se acabó cualquier planteamiento por los derechos humanos. Esa es una posibilidad. Otra, en la que sería el comunismo perfecto, sin dictadura, todos fueran iguales, valiesen lo que valiesen, iguales, considerados humanamente iguales. Y la intermedia es la que trata de estar, trataría de establecer en sociedades democráticas, no sé, por, utilizar ese lenguaje en el que no creo mucho, pero bueno, sí, ahí están, en donde tratarían de mm, gastar menos en armas, gastar más en las personas que más lo necesiten, sin abandonar a las que lo necesitan también, pero menos. Son montones de problemas, ¿eh? Vamos, problemas, decisiones, etcétera. Y seguramente entre ustedes, pues habrá, según me van escuchando, y antes de escucharme, por supuesto, pues habrá pluralidad de opiniones, ¿eh? Según su sistema de creencias, según su cosmovisión. Porque, por otra parte, el juicio sobre todas estas situaciones depende de la posición que uno adopte en la vida, el Sitz im Leben, que decían, lo dicen los alemanes, ¿no? Sitz, el lugar donde uno está sentado, asentado vitalmente, enraizado, agarrado. Bien. Em, este, por otra parte, las ratas no son libres, por citar a un animal que suele ser desagradable
y muy histerogénico, pero, pero el ser humano más libre que una rata sí es. Ya no voy a entrar en metafísicas filosóficas como las que planteaba Fichte o Schelling sobre si la libertad es absoluta y es el espíritu. Bueno, ya no entro en eso. ¿Cómo voy a entrar hoy? No puedo. Pero sí que es cierto que el ser humano mm, no está determinado a ninguna necesidad óptica. Es decir, ah, yo puedo ser malo si me da la gana, ya está. Quien es libre puede ser malo voluntariamente. Y me importa nada, si soy libre, que caiga quien caiga. Porque ahí tenemos que refrenar el uso de la libertad si queremos eliminar o frenar el despotismo, la tiranía. Y bueno, cada uno de ustedes, pues que se toque un poquito el corazoncito y pulse y le pregunte al corazón con quién está realmente, con el tirano, con el lobo que lleva dentro o con la oveja que lleva dentro. Y como me decía la doctora Celina, hay mucho, dentro de nosotros hay lobos y corderos de muchas clases, porque hay muchas formas de lobos y muchas formas de corderos. Qué complejo, ¿no? No es tan simple. Bueno, pero es hermoso al considerarlo. Además, tienen ustedes el mejor profesor del mundo ante ustedes y con esta elegancia, esta sencillez y esta belleza que reflejo en la pantalla, pues se quedan ustedes así como de, me ha dado la pinza, se le ha ido la pinza a este loco. Bueno, era una broma. Bien. ah, los animales, pues, no valen más que las personas. Al contrario, según el derecho romano, teníamos aquel célebre jus utendi cruendi et abutendi, el derecho de usar, gozar y destruir. Yo creo que las legislaciones contemporáneas se van afirmando más en el derecho a, en fin, a no ser tan animal, tan animales como somos muchas veces, ¿no? Porque como eso de la propiedad es propiedad absoluta, yo tengo derecho a todo y por lo tanto tengo derecho a destruir y a todo, ya está. Y es lo que se suele hacer en muchas ocasiones, ¿no? Ah, dicho esto, y pronunciándome como lo estoy haciendo, estoy estableciendo una jerarquía de valores. Es decir, no valen lo mismo personas, animales que cosas. No todo vale igual. Hay algo que vale más y hay algo que vale menos y tenemos que optar en libertad, dentro de la libertad que tengamos, porque a lo mejor no tenemos toda la libertad posible, ¿no? Claro, porque esa es otra. Ojo, muchas veces echamos de menos, ay, si yo pudiera hacer esto, si no me echaran del trabajo, bueno, pues esas cosas, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene una escala de valores y quiere vivirla en libertad, sufre más que aquella otra persona sin escala de valores, cuyo oportunismo le lleva a hacer en cada momento su real gana, lo que más le dé la gana. ¿Mm? Pero, bien, eso en lo relativo a los animales. Vamos a pasar ahora a la comparación entre las personas y la naturaleza. Como les decía al principio, hay tres elementos de comparación en este asunto: personas, animales y cosas. Antiguamente, la persona tenía el valor máximo, todavía lo es,
pero pierde enteros. ¿Por qué está perdiendo enteros la persona? Bien merecido ser, nos lo tenemos. No crean que no. Porque nos comportamos peor que los peores animales, muchas veces. Y porque además estamos destruyendo la naturaleza, que es algo que en qué cabeza cabe. Ustedes, no sé, en Ecuador ahora mismo, de la última vez que estuve ya no me acuerdo, pero no sé si será como otros países, ¿no? Desde luego, tiran muchos plásticos al suelo. Pues eso es una degradación innecesaria. Botes, todo, botellas, ¿no? Y eso no estoy metiéndome con los ecuatorianos, evidentemente. Me puedo meter conmigo mismo si es que soy yo quien lo hace. Pero son malos tratos a la naturaleza tan sin por qué, tan sin causa alguna, tan irreflexivos, tan lesivos para nuestra propia convivencia. Bueno, ¿verdad, Sawi Michel? Hola, Sawi, ¿estás ahí? No, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora ya. ¿De dónde sales, Sawi? Te Buenas sales acalorada. ¿Qué tardes. estarías haciendo, eh? ¿Qué estarías haciendo? Bueno, Por eso has puesto no, la es que pancarta vine a esta. la finca. Es Anda, que anda. vine a la Bueno, finca. vale, vale, vale. Entonces, mm, lo gratuito, lo innecesario de ese comportamiento humano es el que hace que bajemos enteros ante la estimación. Es que no somos muy idiotas. Nos comportamos de una manera muy tonta. ¿Para qué? ¿Qué ganamos? Sagui, por favor, vuelve a la realidad. No me vuelvas a poner ahí la pantallita. ¿Eh? ¿De qué estoy hablando, Sagui? ¿Eh? Mira, miras para que te lo digan. Pues eso se llama hacer trampa, Sagui. ¿Eh? Eso merece que yo te llame tramposa, ¿vale? Y una persona que es tramposa con las personas también lo será con los animales y con la naturaleza. Aprobarás este curso, pero no con mi estimación. Sorry. Bien, sigo. Entonces, del antropocentrismo se está girando un poco al zoocentrismo, el animal como centro, y del zoocentrismo al terracentrismo o geocentrismo, quiera usted llamarlo. ¿En qué consiste esto? Pues el capitalismo que tiene los tentáculos hasta en el tentáculo, en todos los sitios, y que todo lo pervierte, pues dice, quien contamina paga. Y en el mejor de los casos, la fábrica que contamina o la persona que contamina, en fin, quien contamine más, las calefacciones de la casa, el que vuela mucho por avión, el que más contamine, se dice que si paga eh, lo contaminado, pues bueno, pues no está haciendo nada malo. Es como que es un acto de justicia, de restablecimiento del daño a la naturaleza, pues en dólares. Ya está. Pero eso es una brutalidad increíble. Por supuesto, quien contamina y no paga todavía peor. Pero no se puede contaminar la naturaleza. No hay precio. No vale nada. No vale nada, vale tanto como la naturaleza. Y además es irreversible la contaminación de la naturaleza. No se puede restaurar. Todo lo que se hace sobre la naturaleza es contra la naturaleza, aunque sea para regenerar la naturaleza. Es entrópica nuestra relación con ella. Bueno,
Entonces, se habla también de los ecoimpuestos, impuestos ecológicos. Bueno, pero si el gobierno mm, prohíbe taxativamente cualquier tipo de vertido de contaminantes o la fábrica de disolventes, tendrá que instalar filtros, depuradoras de agua y un proceso largo de eliminación de contaminantes, y eso cuesta mucho dinero. Si cuesta mucho dinero, ese dinero se detrae, por ejemplo, del cuidado paliativo de las personas que necesitan, se detrae de los hospitales, se detrae de la cultura, tendrán que pagar lo que debía ser gratuita, el acceso a la cultura universal, etcétera, ¿no? Eh, y resulta contaminar, para descontaminar eso es un lujo, un incremento demasiado caro. Eh, Ahora, el problema es si estamos hablando de un lujo o de una necesidad ya ineludible. Es decir, a pesar de que no podamos restaurar la naturaleza, necesitamos multar a quien lo hace, encarcelar a quien lo hace. ¿Por qué no? Encarcelar. ¿Sí? Eso es, el delito ecológico es un delito de lesa magnitud, de lesa humanidad. Por supuesto que merece cárcel. Si nos están envenenando, nos están matando. Y nosotros mismos, por ejemplo, mucha gente se da de esos echa para el pelo, ¿cómo se llama? Ese que sale así, ¿no? Pues las lacas y todo eso contamina ferozmente. Claro, ¿con qué derecho, con qué cara le pido yo? De verdad, ¿eh? ¿Con, con qué ánimo le pido yo a un gobierno que no contamine? Si luego yo, por estar más guapo, o más guapa, contamino. Es decir, aquí esa disimetría ellos, yo, no la veo por ninguna parte. El mal estado crea malas personas y las malas personas hacen un mal estado. ¿Sí? Yo que me dedico ahora torpemente un poco a la terapia, claro, no me encuentro con muchos terapeutas, los hay, que hagan hincapié en esto. Solamente piensan que, bueno, este tiene tal problema, tiene tal neurosis, tal, a ver si se la pasa y tal, y ya se acabó. No, no. Es que las neurosis no solamente son psicológicas, son sociológicas. Es que hay países que viven con una soberbia de la realidad. En fin. Entonces, em, eh, nosotros los urbanitas no tenemos la percepción de riesgo de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si hay una torre de estas de televisión y de cables y de todas estas cosas de los teléfonos móviles están encima de mi azotea, entonces sí, entonces los habitantes de mi bloque se mueven, protestan, etcétera. No vaya a ser que las radiaciones den cáncer, pero hasta ahí llega. Todo lo que no se ponga a la gente que no le afecta directamente, no lucha contra ello. Entonces, eh, cuando se oye hablar del problema ecológico, se activan mecanismos inconscientes orientados a defender nuestro confort y nuestro estilo de vida actual, porque solo nos movilizan aquellos problemas que afectan a nuestro entorno más cercano. Tenemos un planteamiento, como tantas veces digo, pero como ustedes son cada vez nuevos, pues hay tres planteamientos. Preconvencional, me muevo solo por lo que a mí mismo me afecta. Convencional, me muevo por lo que a mí y a mi bloque de pisos
acepta, y postconvencional, no, no. Yo me moveré dentro de mis posibilidades, contra todo aquello que contamine, esté cerca o lejos de mi casa. Entonces, esto no tiene solución si no hay un replanteamiento serio del alma, del corazón del ser humano. Claro, hay países que viven en extrema pobreza y además que no tienen para comer. Claro, como yo le digo a uno, es que usted tiene que ser ecológico, pues convencional y tal. Déjeme de cuentos, por favor, que mis hijos pasan hambre. Si yo no soy maximalista, soy casi infimalista. Pero, ¿qué podemos hacer para que sus hijos no pasen hambre? Algo habrá que hacer. Y si no se hace nada, pues les remito a aquel sabio judío, que llamaba Gilel, que no fue maestro de Jesús, pero algunos dicen que lo fue, pero no lo fue. Se plantea Gilel, algo grave está pasando, punto número uno. ¿Eh? Punto número dos, hay que hacer algo. Punto número tres, si no lo hace nadie, ¿por qué no lo hago yo? Punto número cuatro, si no lo hago yo, ¿quién soy yo? Eso me pregunto yo todos los días. Pero esto ya, como ustedes comprenderán, son problemas que se plantea una conciencia y no todas. ¿Mm? Gente con tal de sobrevivir y ya está, ¿no? Entonces, bien. Y dentro de la ecología general hay una ecología particular que es la vida humana. ¿Sí? La vida humana es que es el test de toda democracia. Eh, Matar al nascituro, no dejarle defenderse, no dejarlo vivir, es una crueldad de tono máximo que sin embargo se ha normalizado. E incluso países que se dicen avanzados, pues eh, la emprenden contra los que somos defensores de la vida humana desde el primer instante de la fecundación. Y ya podemos ir a la cárcel o lo que sea y ser de izquierda, pero si defendemos la vida humana ya nos llaman reaccionarios. Esta carencia de lógica, esta lógica patibularia, eh, a mí al menos me pone sobre una pista. Sandro, querido. Hola. Hola, Sandro. ¿Me estás escuchando, verdad que sí? Sí, ya te lo veo. A mí me lleva a un sitio, ¿no? Me lleva a que, ¿qué podemos esperar del ser humano si hacemos esto? ¿Qué derechos humanos se merece un hombre que no es humano? Claro. Eh, a mí me tiene asustado, por ejemplo, de las crueldades más grandes que ha habido en la historia, pues sí, no faltan crueldades. Esto de matar al que van a hacer y no se puede defender, me parece que la humanidad debería totalmente avergonzarse, vamos. Pero, pues sí, todo ser humano que defienda, además, o que no defienda, pero a más abundamiento se defiende el derecho a la vida, defiende el primero de los derechos humanos. No es el segundo, es el protoderecho, el jus fundans, que decían los latinos. Entonces, eh, la cuestión de la vida no es algo que deba dejarse al arbitrio de cada ciudadano particular, sino que ha de ser defendido también por las instituciones. Es de orden público, no se puede matar a nadie, como no se puede ni se debe matar a un negro por el hecho de que no me gusta.
Y entonces, mm, es triste y lamentable que una mujer violada pues pueda tener un hijo, pero eh, aunque la madre sea violada, ese hijo tiene derecho a nacer. Dénnoslo a nosotros, a los que defendemos la vida. No lo echen a la basura. Entonces, mm, especialmente la vida de los más indefensos es la vida más valiosa. Esto supone una opción axiológica, una opción por una escala de valores, ¿no? Naturalmente, imagínense ustedes, si es la primera vez que oyen decir esto, pues se le quedará una cara de palo, como diciendo, ¿what? ¿Eh? Y como don Jorge Alonso Benítez nos trae aquí a un pájaro de tan mal agüero. Bueno, pues sí, hay que correr con esos prejuicios, ¿no? La vida de quien va a nacer es la prueba de fuego de la democracia, su razón de ser, algo no sometible a pactos. La sociedad juzgará mañana con infinita dureza al abortismo. En comparación con ellos, con los abortistas, los defensores de la esclavitud parecerán grandes hombres. Los demócratas, los defensores del Estado de Derecho y de unos derechos humanos, han de ser los máximos defensores de quienes no pueden defenderse a sí mismos, de las gentes más débiles. Si la democracia se relaja en esa cuestión, vivirá sobre los féretros de los abortados. El derecho a la vida, que es el primero y central de los derechos humanos, funda la convivencia democrática y no puede ser dejado a un lado. Bien, pues hasta aquí, sí, más o menos lo que pensaba yo hablar. Y ahora vamos, si les parece bien, con toda libertad. Yo tengo una posición, pero acepto el debate con mucho gusto. Y, y como ven, es un tema amplio que, claro, mucha gente se acoge a los derechos humanos como si fuera una tienda de campaña, ya con los vientos tensos, que nos pone a resguardo de toda arbitrariedad. No, es una tienda de campaña que nos pone a resguardo cuyos vientos hemos de tensar nosotros cada día en cada acción. No esperar a que nos los den ya terminados o concluidos. Porque acogerse a eso es como, pues ya me tocó la lotería desde que nací y tengo derecho a la... No, no es una lotería. No es una lotería, en absoluto. Es para gente decente. Seguramente a las personas decentes en la vida les vendrá algún castigo por ser decentes. Y seguramente también a los indecentes les vendrán vanaglorias y a los indecentes les vendrá dinero y todo eso. Bueno, pues adelante. Bien, gracias, doctor Carlos Díaz, por su amable conferencia. Muy bien, ahora sí, quienes deseen, por favor, hacer preguntas, levantar la manito. De esa forma podemos ir avanzando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, Saskia levantó primero la manito. Saskia, adelante, por favor. Sí, muy Saskia, buenas Verónica. tardes. Sí, muy buenas tardes con todos, un gusto. Profe, escuchando su charla, usted mencionó sobre la relación de los derechos humanos con los animales o cómo nosotros lo concebimos, la relación también con la naturaleza. ¿Usted qué opina de la frase que suelen decir que cada ser humano lo ve desde su
o sea, desde su punto de vista o desde su privilegio. O sea, porque, por ejemplo, digamos, yo tuve acceso a un tipo de educación, tuve acceso a cierto nivel de vida, podría decirse. Entonces, yo desde ese punto voy a juzgar a mi entorno. Entonces, para mí puede ser que ciertos animales o para mí puede ser que la naturaleza, pero es porque tal vez yo, por mi privilegio, ya tengo cubiertas cierto tipo de necesidades. Entonces, ¿qué opina usted con relación a eso? Muchas Mm, gracias. no, muy bien, muchas gracias a ti. Ya has desaparecido de pantalla. Estabas ahí arriba y ahora veo a don Carlos Ramón, que no es que no te quiera ver, Carlitos, pero es que se me ha ido la persona con la que dialogaba. Bueno, sencillo, vamos a ver. A los nazis les parecía justo y bueno lo que hacían. Sí, no solamente justo y bueno, se creían la gloria de la humanidad, el futuro de la humanidad, el hombre nuevo. A los que iban a la fosa común, a los masacrados, les parecía que ellos, en cuanto que masacrados, tenían razón en quejarse de que los masacraran. Ah, pues sí, también. Si cada uno puede tener puntos de vista, ahora particulares y además incompatibles. Entre la visión del Hauptbefehl y la visión del judío en un mismo punto de encuentro, sabemos que vamos a tener problemas. Unos, los nazis, porque eran dioses, y otros porque eran peores que ratas. El problema entonces es, ¿a dónde miro yo? ¿Habrá algún tipo de objetividad posible que a mí, que soy un nazi, por ejemplo, pueda condenárseme en nombre de la objetividad axiológica, de las leyes, de las leyes de verdad? ¿No? Ese es el problema. Entonces hay que construir una escala de valores. Si en la escala de valores vale más una foca monje que una espalda mojada, pues tendremos que los amigos de Trump están muy contentos y le votarán, ¿no? Ya está. Ahora, el asunto siempre es el mismo. Hay una escala de valores universal y objetiva, válida para todos, que todos aceptarían. ¿Mm? Yo hasta hoy no la he visto, ni en el pasado ni en el presente. En el futuro no lo sé, ojalá, ¿verdad? Entonces lo que se debería dilucidar por valores se hace por fuerza, por poder. Y entonces el bueno es el más poderoso y el malo es el menos poderoso. Esta situación absolutamente aberrante me parece a mí que el ser humano no termina de solucionarla, esta situación. ¿Mm? Hasta ahora no ha sido así. Si, por ejemplo, a mí me gusta, a mí me gusta mucho comprarme un libro que me cuesta, por ejemplo, 40 euros. Pues los libros que yo compro es lo que cuesta cada uno de ellos, o más. Pero hay en tal sitio de cualquier país gente que se está comiendo sus lombrices. De lo que defecan, pues son sus proteínas. Sacan de ahí las lombrices. Luego las lavan como pueden, por ahí, en agua contaminada. Eso lo veo yo, lo he visto, lo conozco de primera mano. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no ponemos todos el grito en el cielo? Comportándonos de otro modo, luchando contra esa aberración. Pues me parece que aquí no luchamos. Que llega un señor, te lanza una bomba o te secuestra, se apodera de todo lo tuyo
o mata a mansalva y se hace un resort allí y aquí nadie dice nada. Entonces hace falta que la persona militante, la persona que quiere luchar, pues tenga recurso a esos valores y los viva de verdad y esté convencido, porque si no, lo que va a pasar es que le terminen llevando a la cárcel o matando a cambio de, además, su propio fracaso. Es decir, hace falta personas nuevas, ¿no? Los valores, sin el compromiso con ellos, olvídense. Ahora, ustedes, ya termino, están estudiando derecho para vivir mejor, ¿eh? Muchos de ustedes, con esta carrera, lo que harán serán ser cómplices de la corrupción que hay en su país. Otros no. Otros hasta les va peor, que se toman en serio los derechos humanos y los defienden con su persona. Yo imagino que la gran mayoría que estudiamos una carrera o estamos dedicados a engañar, a hacer como que sabemos, crecer un poco también personalmente, eh, distinguirnos luego por un título, licenciatura o ya, no te hablo ya de doctorado, y a vivir que son 2 días. Esto a mí, sin embargo, no me desanima, ¿eh? Yo estoy, yo estoy, yo no me podría tener respeto a mí mismo de otras maneras si no me sirviera a mí para trabajar por la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Vale? Desde ahí Mm, cada uno es libre. Muy bien, vamos con Carlos Ramón. Hombre, Muchas gracias. adelante, tocayo. Gracias, doctor. Bueno, yo tenía una pequeña consultita sobre el tema de que usted mencionó, por ejemplo, el avance de cómo se ha visto el enfoque en el tema de los derechos, mencionando lo del antropocentrismo, luego que se pasó a un enfoque de animales y luego más que nada derechos de la naturaleza. Entonces, bueno, a mí en lo personal, pues siempre me causó y tengo esa intriga. Y justamente, por ejemplo, recordando palabras que decía el propio doctor Jorge Benítez, mi profesor de filosofía, que mencionaba de que, bueno, como ciudadanos y como humanos somos expertos en exigir derechos. Y pues justamente a mí lo que me considera intriga y me da curiosidad es, por ejemplo, para usted qué considera o qué cosas constituirían un derecho que puede ser reclamado por un humano, porque no, o sea, no es como que haya una tabla que diga qué derechos podemos exigir, sino que nosotros como Bueno, humanos, pues propiamente los vamos como que descubriendo o formando. muy bien, Carlitos. Pues nada, mira, mi respuesta es sencilla. Como tú ves que mis posiciones son sencillas, ¿no? Mi respuesta es que no hay derechos sin deberes. Tú no puedes querer un derecho sin asumir un deber. Y ahí se terminan todas las dudas. No más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos. Esta es la Golden Regel, la regla de oro del derecho. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos con Gabriel Ortega. Aló, sí, así se me escucha. ¿Dónde anda mi Eh, Gabriel? ¿Cómo está, doctor? Hombre, Buenas tardes. quítate la ¿Qué? gorrita, por favor, para hablar conmigo. No Estoy me gusta de que mal la peinado. gente... Eso está muy Ya, ya feo está. para mí, que se llega el gorra ahí en clase y yo, no, 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 no. Hay que educar. Dime, Gabriel, perdona. ¿Sí? ¿Quieres decirme algo? ¿O te has quedado tan reprimido por mi represión que ya no quieres decir nada? Creo que se le fue el internet. No. Bueno, pues te Bien, esperamos y mientras hasta que, tanto pasamos a otra pregunta. hasta que Gabriel retorne, vamos con Francesca Fernanda. Francesca, Ah, Fernanda, alao. buenas ¿Qué tardes. quieres decir alao en griego? No sabía que era griego. Bueno, yo estaba prestando atención y tocamos el tema un poco como del aborto. Alao, perdóname, perdóname.
es decir, sin pueblo. ¿Mm? Sin pueblo. Vale. Tengo entendido que es como gente así como de Emiratos o algo así, más o No, menos no, no, no. tiene No, ese es apellido. típicamente griega. Laos, con ese, significa pueblo. Y en una obra muy bonita, en La Utopía de Tomás Moro, habla de los alaopolitas, ciudadanos que no tienen patria, apátridas. Bueno, perdón. A ver, Francesca. Está bien. Usted mencionó una parte que decía que, por ejemplo, si es que no, o sea, si es que quieren abortar, que se los entregue. Asumo que habla como al sistema a casas de adopción, sistema de acogida. Eso es a lo que usted se refería, ¿verdad? No te entiendo. Usted mencionó una parte que decía que, por ejemplo, si una mujer fue violada y no Ah, quiere sí, tener sí, al sí. Ah, sí, hijo, sí, que se los sí, entregue. Asumo que habla un sí. sistema de acogida, casa de Bueno, adopción. sí, 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 hablo de eso, sí, claro. Eh, Bueno, yo actualmente vivo en el extranjero y aquí hay aproximadamente unos 400.000 niños en las casas de acogida. Pero, por ejemplo, el sistema está fallando. O sea, hay niños que sufren abuso sexual, abuso psicológico. La gente que es pro vida prácticamente creo que se concentran en la parte de cuidar al niño, pero como que se descuida la parte, la salud de la persona. Hay un desinterés por la salud materna, por la mujer que está teniendo y desarrollando al niño en su vientre. Pero si es que el sistema está fallando, eh, nosotros como sociedad no estamos aportando, porque muchos podemos decir, sí, no, no lo aborten, pero no hago nada, no apoyo, no aporto económicamente. Tengo, por ejemplo, en mi ciudad tengo centros de acojo para los niños y no colaboro, no voy, no ayudo, o sea, prácticamente doy mi opinión, pero no hago nada. ¿Cómo es que podemos estar exigiendo o sea, el derecho de el niño, pero descuidándonos del derecho también de la mujer, de la parte materna? Muy bien, Francesca. Eh, yo creo que la máxima hipocresía consiste en pedir derechos y no asumir deberes. Lo acabo de decir. Y eso es un mal muy común. Entonces, yo por lo menos, yo no, yo creo que para mí es elemental, oye, una simple cosa, mm, que el que quiera celeste, que le cueste. Y por tanto, em, que colabore con la defensa de la madre, claro está también, por supuesto. Y no solo eso, sino que el defensor de la vida está también en contra, al menos yo lo veo así, ¿eh? Está en contra de la injusticia social, porque hay mucha gente que o no tiene trabajo, cobra salario mínimo y vive una vida de mala muerte, ¿eh? Por tanto, si tú estás en favor de la justicia, tienes que estarlo en todos los terrenos. Ya te digo, de la madre, del hijo, de, en general, de la racionalidad comunitaria. Y, por ejemplo, yo soy católico, a pesar de que no me lo merezco, por la gracia de Dios, creo yo, pero a mí no me gustan muchos católicos, cómo se comportan hipócritamente en todo esto. O sea que por encima del sufrimiento de la gente no hay ninguna religión ni ninguna ideología. Es más, yo creo que una religión es verdadera si se toma en cuenta el sentimiento y la lucha por los que sufren. Quien sufre tiene prioridad. Bueno, a lo mejor a veces esto te lleva a asumir posiciones con las que incluso a ti te castigan por eso. Ya han dado casos, ¿vale? Muy bien, vamos con Gabriel, ya retornó. Gabriel, por favor, ya lo veo ahí. ¿Dónde está mi Gabrielito Majo? Venga, cuéntame, a Gabriel. No, doctor, disculpe, es internet malísimo que tengo. Quería hacerle una consulta, doctor, una pregunta. Con un tema relacionado al tema del pro vida, pro aborto que usted mencionó.
Sí. Quería consultarle el por qué usted considera que muchas veces bueno, quizás esto tiene que ver un poco más con política, ¿no? ¿Qué considera que muchas personas que son pro aborto, en su argumentativa, ellos yo me he dado cuenta que lo que buscan es deshumanizar al neonato para poder así justificar un crimen. Y es bastante parecido a lo que hicieron con los negros en su tiempo, para esclavizarlos, y lo que los nazis hicieron con los judíos también, el deshumanizar a esas personas para que así pueda justificarse totalmente lo que hacen, que es un asesinato que, como todos sabemos, es una Yo, completa atrocidad. yo, Gabriel, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero, no es pero, y no es un pero adversativo, es un pero conjuntivo, y creo que mucha gente a la que habría que llamarle criminal, porque mata, aunque a su vez sea un sufridor la persona que lo hace, ¿no? O sea, desde el amor a la persona que aborta, pero a la vez desde la oposición radical a lo que acaba de hacer, distinguiendo entre la persona, el sufrimiento que lo lleva a matar y lo que acaba de hacer, desde luego mucho más cómodo si no tener problemas de conciencia, si yo digo que lo que acabo de matar o de no dejar vivir es una mierda. Eso ya que me quedo libre, ¿no? Y lo mismo hacen las sociedades que hablan de derecho, pero derecho desmoralizado, sin moral, con lo cual se convierten en puras dictaduras y son muchas veces populistas. ¿Mm? Entonces, es muy triste porque, como tú dices muy bien, Gabriel Ortega, como dices muy bien, no se puede separar lo moral de lo social ni de lo social y moral de lo político. Así que muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, vamos con Marco Guanuna. Marco, adelante, por favor. Hola, Marco. Eh, Muy buenas tardes, doctor. Saludos ¿Tú te para acuerdas, todos. Marco, te acuerdas de aquella canción? En un pueblo italiano, al pie Ah, de sí, la montaña, sí, vive sí, nuestro amigo Marco. sí. A ver, Marco Marco. salió en busca de su madre, pasó a otro continente. Exactamente. Así Venga, es. Sí, muchas gracias, doctor. En cuanto a la contaminación de la naturaleza, doctor, ¿cuál sería su opinión al respecto? Por ejemplo, en Ecuador tenemos la Constitución del 2008 que se elaboró eh, en Montecristi, en la provincia de Manabí. Eh, Tenemos ahí artículos que le dan a la naturaleza derechos y, y que son, y que es la primera constitución que hace esa normativa a favor de la naturaleza. En qué nivel ayuda la normativa para que la naturaleza tenga un existir limpio y libre de contaminación? pues muy bien, ayuda mucho. Todo lo que sean buenas leyes ayuda, pero se quedan en papel mojado si no se cumplen. Para que luchar contra la naturaleza hace falta mm, pagar impuestos. Pagar impuestos. O sea, no te lo va a hacer gratis. ¿Quién? Hace falta también ensuciar menos cada individuo, cada familia. Y hace falta también decrecer en el uso, en el consumo de cosas innecesarias. Porque hoy todo viene enlatado, todo viene envasado, todo viene emplasticado y cada vez consumimos más. ¿Eh? Aquí por mi calle han tenido que poner dos veces el doble de contenedores porque cada vez, vamos, va a llegar un día en que todo Madrid esté cubierto de contenedores. Sí, a no mucho tardar. Y pondrán contenedores de 2 pisos. ¿Eh? Va a haber que hacer alpinismo para llegar a depositar allí arriba. Entonces, los derechos son una burla si no se asumen.
y no se asumen, y sin embargo, si además de no asumirse, se piden derechos, pues es una catástrofe. Pero Marco, tú que eres un poco mayorcito que estos compañeros tuyos, que son unos bebés, algunos, venga, tú lo vas a dar más fuerza porque tú tienes más responsabilidad porque has estado contaminando más años que ninguno de estos. Bueno, aquí hay algún señor también que es de tu edad, o sea que cuidadito, ¿eh? Que tú ahora tienes que descontaminar todo lo que has hipercontaminado. Correctamente, doctor. Sí, muchas gracias. Grazie tante. Ujú. Muy bien. Vamos con Manuel Isaías. Qué Doctor, buenas alegría me dan tardes. ustedes. Doctor, buenas tardes. Un gusto Manuel, poderme estaba dirigirme a pensando en usted, ti. doctor. La pregunta que quisiera que me guíe, hablamos del sicariato, del robo, de que el delincuente en sí, el presunto infractor de la ley, tiene muchos derechos, el Estado le protege, pero la víctima no tiene derechos. La víctima, si es que quiere ir a un juicio, tiene que pagar un abogado, tiene que buscar su defensa propia. En sí, la víctima está desprotegida. Entonces, por eso, el que en nuestro país hemos pasado a ser el país más peligroso, el tercer país más peligroso del mundo. O sea, Cuando yo aquí estuve, el Estado, ¿por qué no interviene y, como dice usted, toma políticas reales para poder ayudar a la sociedad? Gracias. querido Manuel Isaías, si tienes, tú tienes segundo nombre de profeta, y lo que has dicho es profético. Sí, en serio. ¿Sabes por qué? Pues claro que lo sabes. La respuesta es porque el Estado es criminal y protege a los criminales. Es duro lo que acabo de decir, ¿eh? Estados de Derecho son estados criminales. Y como ellos están arriba manejando el crimen, en general, no todos, pues entonces protegen a los criminales desde la impunidad absoluta de que gozan ellos que hacen leyes buenas siendo criminales. Leyes buenas o no tan buenas, pero en fin, que tienen el poder legislativo, legiferante. ¿Eh? Nunca esperes que un gobernador de algo sea a la vez gobernador y pueblo. Esa sería la democracia. Cuando eso fuera, diría, pues hay que proteger al pueblo porque yo formo parte de él y no al violento y no proteger más al delincuente, ¿verdad? Y llegando ahí ya a las edades que uno tiene, yo siempre me acuerdo de César el Hombroso, cuando yo estudiaba penología dentro de la carrera de Derecho. Eh, César el Hombroso decía, en un libro que se llama De Deliti, del de Pene, decía, odia el delito y compadece al delincuente. ¿Sabes, Manuel? Odia el delito y compadece al delincuente. Y compadécete a ti mismo si tú eres delincuente. Porque yo soy delincuente también, de distinto modo, ¿no? Yo abro mi refrigerador, ahora cuando termine, para sacar algo para cenar. Y ahí tengo todas las proteínas que hemos robado a los pobres. Todo lo que no comen los demás, me lo zampo yo. Y bueno, no por eso me desprecio. Acepto mi propia situación disimétrica y de que no me gusta como soy, pero pues bien, eso es. Bien, todavía tenemos tiempito. Vamos con Noelia. Noelia María. ¿Dónde está Buenas Noelia? tardes. Noelia. ¿Dónde? No veo a Eh, Noelia, pero levanta la patita, Pepe Luis. A ver, Noelia, ¿dónde estás? Pero si no está, no, ¿cómo voy a sí, hablar sino que yo? no se escucha. ¿Estás o no estás? Sí, Sí, díganos, haga la pregunta, Noelia.
Sí, 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 Ah, sí, ya te veo, Noelia, es que ahí sí. Vale, vale, gracias, dime. Mm, Mi pregunta es sobre lo que antes estuvimos hablando sobre los derechos que tenían las personas con los animales y la naturaleza. Aquí actualmente había una ley sobre la naturaleza, sobre la protección, y quería saber si usted piensa que hay algunos países que no tienen una ley de eso. ¿Usted piensa que deberían de tener? Creo Sí, que sí, el 42%, eso lo estoy hace poco, pues, me he estado leyendo para preparar esta charlita. 42% de los países no tienen leyes ecológicas, no han llegado a ese nivel. ¿qué Es tipo una de barbaridad. leyes perdón, qué tipo de leyes pensaría usted que sería bueno que los demás países pudieran Bueno, poner? mira, aquí no puede haber, cuando el ciudadano no es una persona moralmente fina, las leyes tienen que ser coercitivas. ¿Mm? Multas, cárceles, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Como se dice, ¿no? Porque no solucionan las cosas, no solucionan las penas de muerte, no solucionan, pero la alternativa es que no hagamos nada y la impunidad absoluta. La pena de muerte yo no estoy a favor de ella, pero desde luego trabajos forzados sí, muchos trabajos forzados, el tiempo que dé para resarcir a la sociedad de los daños causados. ¿Eh? Yo no sé por qué no se hacen más trabajos forzados, incluso en régimen de prisión abierto. Hay cárceles abiertas. Entonces, la rehabilitación a lo bestia. ¿Eh? Soyez realiste, demandez lo imposible. Hay que ser realistas. ya, vamos con Becker, Becker Escudero. ¿Dónde está Becker? Gustavo Adolfo, Buenas ¿no? tardes, ¿me escuchan? Ah, hola Becker, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Muy buenas Precioso. tardes, un gusto. Bien, dime. Estaba siguiendo todo el conversatorio, estaba siguiendo su explicación. Antes existía, hace un siglo atrás, el principal sujeto de derechos era el ser humano. Posteriormente se ha ido, pues, dando ciertos derechos al animal, a los animales y posteriormente a la naturaleza. Pero algo que me llamó la atención fue cuando usted expresó o topó el punto sobre los derechos de la naturaleza y específicamente topando el punto sobre los impuestos a la contaminación. Yo soy economista de pregrado y trabajé en un tiempo, pues, en el Ministerio de Ambiente. En este caso, me gustaría decir que los impuestos a la contaminación son disuasivos y también requieren ser sujetos para brindar un ambiente sano para el ser humano. Incluso la propia Constitución, en el artículo 14, establece un ambiente sano para los ciudadanos, para los pueblos. Y quería saber qué opinión le merece aquello. Mira, las constituciones de todos los países democráticos lo primero que establecen es el derecho al trabajo. Y hay cada vez más cantidad de paro. Entonces, no hagas caso de lo que dice la Constitución. Peléala, conquístala en la calle con la gente. Porque una Constitución que miente por naturaleza no debe ser obedecida. Entonces, pues ya puede decir misa, artículo 14, el 27 o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, no lo he mencionado, pero no sé por qué ahora contigo, al hablar tú, ese apellido es holandés, ¿no? Ese Becker es Eh, holandés, ¿no? ¿De dónde Becker, viene este no, apellido? Becker es mi nombre, la verdad. Becker es mi nombre. ¿De dónde? Sí, siempre hay confusión. Becker es ¿Eh? mi nombre. Es mi nombre. Becker es Ah, mi ah, nombre. ah. Escudero es mi Bueno, apellido. ya es que estaba yo ahí diciendo, pero si es que este hombre me sobrepasa lingüísticamente. Bueno, total, que se me había olvidado decir que antes había un fundamento más sólido de antropocentrismo porque había teocentrismo.
que no lo hemos mencionado en toda la noche, ¿no? Si tú piensas que somos hijos de Dios, pues entonces ya eres hijo de alguien muy valioso, máximamente, ¿no? Lo que pasa es que tampoco las religiones, es como, como las constituciones, que en las religiones decimos una cosa y luego nos convertimos, nos comportamos como forajidos entre nosotros. Pero nada más que eso. Muy bien, Becker. Bien, vamos Gracias. con María Teresa Tobar. María Teresa. Adelante, María Teresa. Gracias, doctor. Ha sido un gusto haberle escuchado. Y yo quería consultarle, cuando usted menciona, doctor, el tema de la persona que sufre tiene prioridad. eh, y antes quisiera mencionar que yo soy católica y practicante. ¿Qué sucede en el Pero caso pecadora, ¿eh? Pero de pecadora, ojo. pecadora? Eso sí, Venga, siempre. sí. No vaya a ser que seamos. A ver, dime, María Teresa. Y yo quería consultarle, doctor, en el tema de la madre que queda embarazada, ¿no? A mí el tema del aborto es muy controversial, como para todos, pienso yo, pero una persona que queda embarazada por violación, está sufriendo, tiene esos meses de angustia, no sabe cómo criar a su bebé sola, de pronto no tiene el apoyo de la familia. Ella es la persona que más sufre. Yo no sabría qué hacer y por eso la consulta, doctor. ¿Usted a quién daría prioridad en ese caso? El bebé todavía no nace, la madre está sufriendo. Bueno, si como es lógico, el bebé va a nacer, ¿no? Si le dejan. Ujú. Bueno, Sí. entonces, este, quien más sufre es el que no va a poder disfrutar de la vida durante toda la vida, porque la madre puede tener unos años de congoja, mucho tiempo, y sin desmerecer y sin ser duro con la madre, todo lo contrario, ¿eh? Con todo mi amor para esa mujer que ha sido violada por un cochino, ¿eh? Mm, yo creo que quien más sufre es al que se le priva la posibilidad de sufrir. Eh, mm, Te voy a hacer una pregunta que es más que personal, de carácter retórico. ¿Tú le hubieras aplaudido a tu madre si violada te hubiera abortado a ti? Piensa eso. Sí, sí, Vale, doctores, nada para más. pensar. Muchas Está gracias. bien la pregunta, ¿eh? Que soy un sabio, ¿verdad que sí, María Teresa? Ya te has dado cuenta. Gracias, doctor. Muy amable. Nada, preciosa, nada. Muy bien, vamos, Ginger Valverde. ¿A dónde está? Ah, Ginger. Sí, Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Profesor, buenas tardes. Mi pregunta es sobre por ejemplo, yo vivo en un pueblito donde la minería está a gran escala, se está arraigando. Por ejemplo, es de la empresa de EXA. Esta empresa, como sabemos que toda minería hace la contaminación, o sea, contamina. Y aún así tocamos el tema también, o sea, de la naturaleza, en que decían que se puede pagar o sea, se puede pagar por la contaminación, pero ¿de qué va a servir pagar tanto dinero por la contaminación que se está realizando por estas empresas? Si no hay una concientización verdadera de lo que se está haciendo, porque tranquilamente ellos pueden pagar millonadas, pero a la final los que están ganando son ellos, o sea, Claro. la máxima autoridad ahí, y los que nos quedamos sufriendo todo ese bueno, todo lo que pasa, toda esa contaminación va a ser el pueblo que queda con esa, con esa contaminación, con ese daño, que es el daño al agua, en el agua, los animales que se desplazan también, porque esa contaminación hacen en medio de la selva virgen y eso.
está afectando bastante a las comunidades aledañas y todo, pero ¿de qué sirve pagar tanto dinero si no hay una concientización verdadera por eso? Aquí, gracias, Ginger. Aquí siempre hay que ver cuál es el mal menor, porque vivimos en un mundo en donde no siempre se puede hacer el bien mejor. Bueno, hacer el bien mejor en este caso sería hacer el mal menor, lo menos malo, hacer lo menos malo. Yo creo que, desde luego, sin duda alguna, aquí se contraponen la economía del pueblo, si es que al pueblo le da dinero, puestos de trabajo, si con esa explotación está mejor que de lo que estaba antes, o si ni siquiera eso, y además destruye toda la selva. Que esos son daños que se contabilizan enseguida, pero un poco más a largo plazo, ¿no? Claro, es que son Eh, eh, daños eh, irreversibles que causan. sí, sí, sí. Claro, y así den, digamos, unas plazas de trabajo en sí, eso fue hace unos años, o sea, para aclarar un poquito, fue hace unos años que sí estaban, o sea, recolectando o receptando trabajadores de las zonas mismo, pero ahora, por ejemplo, ya son trabajadores de sus propios países Mm. o maquinarias de sus propios países, Sí, entonces. sí, sí. No, desde luego van a hacer un destrozo, ¿eh? Ujú, sí. Pero como la legislación, que no solo es nacional, sino internacional, ¿eh? La legislación nacional siempre es internacional. Y en los países más poderosos, la legislación internacional del poderoso es lesiva contra la legislación internacional del empobrecido o del menos importante, ¿no? Entonces, al final, sabes que siempre se están llevando eh, humillando al pueblo los países más poderosos de la Tierra. Es que si eso no le sirve a la gente de argumento militante para comprometerse en la lucha contra los grandes monopolios, contra los grandes estados, que lo hacen cada vez con más descaro, veas el caso de los Estados Unidos, de China o de Rusia, ¿eh? Si eso a la gente no le mueve, ya sabe lo que le espera, ¿no? Pudrirse. Ahora, moverte te puede significar disgustos, desde pequeñitos hasta grandotes. La oposición al poder en determinados casos y con cierta intensidad y en determinadas circunstancias te puede llevar a costar la vida a ti y a tus hijos. Qué triste, ¿no? Que pretendamos hablar de derechos humanos con lo inhumanos que somos, pero ahí ya cada uno actúa en conciencia. Muchas veces los hijos son nuestro alibi para no hacer nada, porque si no tuviéramos hijos tampoco haríamos nada, ¿eh? En fin, yo qué sé, lo que diga ya es superfluo. Ginger, Muchísimas gracias, doctor. a ti. Bien, tenemos todavía 5 minutos. Vamos, repito, María Dolores. Buenas tardes, Hola. doctor, doctor Carlos. Un gusto saludarle. Igualmente. ¿Qué te pasa? Tuve una cirugía de columna cervical. Tuve 2 hernias discales y me colocaron 2 implantes con 2 tornillos cada una. Uy, ¿y qué tal te encuentras? Eh, ya son, ¿Mejoras? ya son 2 meses, 2 semanas y a Dios gracias estoy súper bien. Tengo Bueno, movilidad. bien. Solo cuando estoy en el computador, por temas de postura, utilizo el collarín. Sin embargo, ya trato de irlo dejando. Nada. Qué bueno, María Dolores. Dolores está pasando, pero María se va a imponer a Dolores. Dime. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, mi pregunta va en relación a la pregunta del compañero Manuel y su respuesta respecto a la que mencionó que el Estado es criminal y protege a los criminales. Y mi pregunta es, recién hace unos par días, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en un reciente discurso en una rueda de prensa,
hicieron una pregunta justamente sobre los derechos humanos. Y él respondió básicamente que él reconoce los derechos humanos de delincuentes, criminales, narcos, pandilleros, peleadores, etc. Sin embargo, él se sorprende por qué no se enfoca, por qué todos los organismos internacionales y nacionales se enfocan en los derechos de ellos y no se enfocan en los derechos de quién fue violado, de quién fue asesinado. En ese contexto, la pregunta sería, ¿deberíamos aplicar o no lo que actualmente conocemos como el método Bukele, por ejemplo, en el Ecuador? Pero esas son preguntas que es muy difícil, hombre. Mira, que me quieres causar dolores a mí, con estas preguntas. Bueno, mira, Pero realmente estoy yo no lo bastante sé, interesada yo no lo sé. en temas de análisis. Yo me veo siendo ciudadano. En primer lugar, te tengo que decir que Bukele es un taumaturgo que no tiene sentido del mal moral. Él se presenta como Dios y a la manera en que viste y todo, ya lo ven, ¿no? Cómo se viste y todo, como si fuera el Mesías. Bueno, con esa gente no cabe razonar. Son límites de la mente humana, ¿eh? Entonces, ni él va a ceder el poder. Van a tener a este pájaro muchas más legislaturas de las que pueden imaginarse. ¿Qué hacer? A mí también, por otra parte, si te digo la verdad, me gustaría mm, acabar con las maras, porque yo las he conocido en algunos de esos países latinoamericanos, ¿no? Pero el problema ¿es esta la manera? Yo creo, tampoco las maras razonan. Entonces, entre uno que no razona arriba y otro, y las maras que no razonan, ese pueblo está con ningún futuro. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Cómo introduciría yo la racionalidad en la historia de esos pueblos? Primero, viviendo allí, porque si no vives allí, todo lo demás son juegos florales, si viviera allí. Segundo, lo que siempre hago, un grupo de trabajo, una pequeña editorial, un periódico, y enseñar a leer la realidad, contando con que todo eso puede ser objeto de destrucción por parte del gobierno y demás cosas. E irme exponiendo sin que me costara la vida. Yo soy un valiente muy cobarde, porque a esta edad, que son 81 años, no me han matado. Esa es la prueba de que soy cobarde. Y me las he arreglado para no morir, ¿eh? Bueno, pero sí, desde luego indiferente no. Yo tendría enfrente a las maras y al Estado. Y tendría que sembrar en esa zona, si pudiera, tendría que sembrar en esa zona de gente buena, de la sociedad civil, que sí que siempre la hay. Ya ves que poco sé, no te puedo contestar. María Dolores. Sí, Vale. gracias. Bien, por cuestiones de tiempo vamos a dejar ahí las preguntas. Pueden escribirlas al chat, sí, yo luego les enviaría al doctor Carlos para que nos ayude respondiendo. Ay, no me manden muchas, mándame poquitas, solucionalo tú todo, hombre, si tú sabes más Listo. que yo. Bien, entonces le agradecemos al doctor Carlos Díaz. Estamos muy, muy contentos por verlo nuevamente. Esperamos en una próxima oportunidad también tenerlo con más de sus discursos, sus palabras que son muy alentadoras. Gracias, doctor Carlos. Tú Gracias me también, quieres a doctor. mí, ¿verdad que sí, Jorge? ¿Me quieres? Claro, claro que Y yo sí. a ti también, coño. Pues venga, que lo pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Igualmente. Hasta la Muchas próxima. gracias a todos. Un Hasta luego, abrazo. Gracias, doctor. buenas Hasta luego. noches. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, Gracias, licenciados. Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas hasta gracias. Chao. Buenas Ya. Gracias, Bueno. doctor. Buenas tardes.
Gracias, gracias. Gracias, gracias.